el frío del azulejo del baño contra mi espalda. Ese es el detalle que nunca olvidaré. No el frasco de pastillas vacío a mi lado, ni las lágrimas que ya no podía derramar porque mi cuerpo estaba seco de tanto llorar durante meses. No. Era el frío penetrante de esas baldosas blancas contra mi piel, como si la vida misma me estuviera abandonando por los poros. Y en ese momento, con la vista nublada y el corazón destrozado, lo único que podía pensar era en un hombre que jamás había tocado, que vivía a miles de kilómetros de distancia, que probablemente ni siquiera recordaba mi nombre en ese preciso instante. Un hombre de 27 años llamado Mustafa que había convertido mi existencia en un infierno desde una pantalla de celular. ¿Cómo llegué hasta ahí? Como una mujer de 42 años, madre de 3 hijos, trabajadora, con los pies en la tierra, terminó tirada en el piso de un baño intentando quitarse la vida por alguien que nunca fue real? Antes de continuar con mi historia, quiero pedirte algo. Si estás viendo este video, por favor suscríbete al canal, dale like y comparte este contenido. No lo hago por números, lo hago porque tal vez mi historia pueda salvar a alguien de pasar por lo mismo que yo pasé. Comparte en los comentarios desde donde me estás viendo y si conoces a alguien que haya vivido algo similar. Tu comentario puede ayudar a otra mujer a despertar a tiempo. Como decía, mi nombre es Carmen. Tengo 42 años, soy esteticista, y vivo en el interior de Córdoba, Argentina, con mis 2 hijos menores. Mi hija mayor ya se casó y tiene su propia vida. Durante 24 años estuve casada con el mismo hombre. Me casé a los 16 años, imagínense. 16. Una niña que apenas estaba descubriendo quién era. ¿Por qué me casé tan joven? Porque no tenía a dónde ir. Perdí a mi padre cuando tenía apenas 6 meses de vida. Ni siquiera llegué a conocerlo, ni siquiera existe en mi memoria una imagen, un olor, nada. Y a mi madre la perdí a los 16. Quedé completamente sola en el mundo. Sin padres, sin un hogar estable, sin un futuro claro. Cuando apareció él, mi ex esposo, pensé que era la salvación. Pensé que finalmente tendría una familia, un lugar al cual pertenecer. Pero la realidad fue muy diferente. 24 años. 24 años aguantando mentiras, viendo cómo el alcohol lo transformaba en otra persona, descubriendo su adicción a la pornografía, soportando sus juegos compulsivos que consumían el poco dinero que teníamos. Durante todos esos años, me aferré a una promesa que él repetía como un mantra cada vez que yo amenazaba con irme: voy a cambiar, Carmen. Esta vez sí voy a cambiar. Nunca cambió. Y yo me quedaba porque, ¿a dónde iba a ir? Tenía 3 hijos que alimentar, un techo que mantener, cuentas que pagar. Él viajaba constantemente por trabajo, y cuando estaba en casa, no quería salir, no quería recibir visitas. Vivíamos en una especie de aislamiento. Mis hijos y yo éramos un mundo cerrado, su pequeña burbuja donde él controlaba todo. Pero hay un límite para todo. Y un día, después de 24 años, después de ver a mis hijos crecer en ese ambiente tóxico, tomé la decisión más difícil y más liberadora de mi vida: me divorcié. Tenía 40 años cuando firmé los papeles del divorcio. 40 años y me sentía como si tuviera 100. Estaba agotada, emocionalmente destruida, sin saber si alguna vez volvería a ser la misma persona que fui antes de ese matrimonio. ¿Quién era yo antes de los 16? Ni siquiera lo recordaba. El divorcio trajo libertad, sí, pero también trajo terror. De repente, yo era la única proveedora de la casa. Él pagaba una pensión alimenticia ridícula, por debajo del salario mínimo, y con eso tenía que mantener a 2 hijos menores. Las crisis de llanto llegaron sin avisar. Lloraba mientras trabajaba en mi salón de estética, lloraba en la noche cuando mis hijos dormían, lloraba en la ducha para que nadie me escuchara. Me sentía completamente impotente frente a la responsabilidad que ahora cargaba sola sobre mis hombros. Fue entonces cuando empecé a pensar en una salida. Una esperanza. Un nuevo comienzo. Portugal. No sé exactamente cuándo la idea de emigrar a Portugal comenzó a tomar forma en mi mente, pero recuerdo el momento en que pensé: si voy a trabajar hasta el agotamiento, si voy a sacrificarme hasta el último aliento, que al menos sea en un lugar donde mis hijos tengan acceso a una educación de calidad, a oportunidades reales, a un futuro mejor. En Argentina, trabajaba arduamente como esteticista, pasando dificultades terribles, viendo cómo el dinero apenas alcanzaba para lo básico. Pero en Portugal, pensaba yo, mis hijos podrían estudiar en escuelas públicas con el nivel de las privadas aquí. Podrían tener una vida diferente, mejor. Podrían escapar del ciclo de pobreza y limitaciones en el que yo había estado atrapada toda mi vida. Fue durante la pandemia cuando esta idea se fortaleció. El gobierno argentino estaba dando un auxilio económico, y yo logré ahorrar algo de ese dinero. Saqué mi primer pasaporte. Cada peso que guardaba lo veía como un ladrillo más en la construcción de nuestro nuevo futuro. Investigaba todo sobre Portugal: el clima, las ciudades, el costo de vida,
las oportunidades de trabajo para esteticistas. Entré en grupos de Facebook de brasileños en Portugal. Comencé a hacer contactos, a conocer la cultura, a prepararme mentalmente para el gran salto. Pero entonces la pandemia empeoró, mis clientas dejaron de venir, y el dinero que había ahorrado tuve que usarlo para pagar las cuentas básicas de la casa. Vi cómo mi sueño se desmoronaba frente a mis ojos. No me rendí. Seguí investigando. Empecé a considerar Italia también, pero llegué a la conclusión de que sería imposible llegar hasta allá con los recursos que tenía. Fue entonces cuando vi oportunidades de trabajo más accesibles, ser niñera, trabajar en Airbnb a cambio de hospedaje. Y muchas de esas oportunidades aparecían en un país del que apenas había escuchado hablar, Turquía. Turquía. Un nombre exótico, un lugar que parecía sacado de cuentos de Mil y una noches. Empecé a investigar sobre ese país. Entré en grupos de Facebook, empecé a ver fotos de la cultura turca, de sus comidas, de sus tradiciones. Me encantó todo lo que vi. Las danzas folclóricas me recordaban a los viejos tiempos, a cuando yo era joven y veía películas como Fiebre del sábado noche. Pensé que era un país lleno de color, de vida, de oportunidades. Qué ingenua fui. Comencé a dar me gusta a fotos en esos grupos de Facebook. Una foto aquí, otra allá. Quería hacer amistades, conocer gente que ya viviera en Turquía, entender mejor cómo era la vida allí. Pero rápidamente noté algo extraño. Cada vez que le daba like a la foto de un hombre turco, inmediatamente me llegaba un mensaje privado. No era para intercambiar información sobre el país, no. Era para coquetear, para insinuarse, para buscar algo más. Al principio, bloqueaba a todos. Les respondí educadamente que solo estaba interesada en conocer la cultura, en obtener información práctica sobre vivir en Turquía, pero ellos insistían con insinuaciones sexuales. Me pareció raro, invasivo, y dejé de dar likes por un tiempo. Pero entonces llegó él. Mustafa. Un día cualquiera de julio del 2021, llegó un mensaje a mi bandeja de Facebook. Un tal Mustafa. Dejé pasar 2 días antes de responderle. Cuando finalmente le contesté con un simple «buenos días», fui directa, le pregunté qué quería, y le dije que si estaba buscando sexo virtual, había muchas otras mujeres disponibles para eso, pero yo no era una de ellas. Su respuesta me tomó por sorpresa: no, no es nada de eso. Me llamaste la atención. Eres muy hermosa. Quiero conocerte, conversar contigo. Yo no soy como esos otros hombres. Yo no soy como los otros. Esa frase. Esa maldita frase que debería haber sido una señal de alarma gigante y brillante. Pero en ese momento, después de años de sentirme rechazada, fea, sin valor gracias a mi ex esposo, esas palabras sonaron como música celestial. Mustafa era de Hatay, una ciudad en el extremo sur de Turquía, en la frontera con Siria. Tenía 27 años. 15 años menor que yo. Trabajaba como electricista en una fábrica de alimentos para animales. Todos los días me mandaba buenos días. Todos los días. Si me veía conectada en Facebook, inmediatamente me llamaba. Al principio, esto me irritaba. Yo no quería nada más que una amistad para obtener información, pero él era insistente. Terriblemente insistente. A los 5 días de conocernos, me dijo que me amaba. 5 días. Ni siquiera una semana completa de conversaciones superficiales por mensajes de texto, y este hombre ya profesaba amarme. Le dije que eso era absurdo, que nadie podía amar a alguien que no conocía, y menos en 5 días. Su respuesta fue: si eso te molesta, no lo diré más. Pero siguió insistiendo. Durante casi 2 meses, siguió insistiendo. Se declaraba enamorado, me escribía constantemente, me buscaba a toda hora. Y yo, tratando de mantener límites, le decía cosas para que desistiera, para que entendiera que yo no estaba interesada en nada romántico. Pero él no se rendía. ¿Por qué no lo bloqueé? ¿Por qué no cerré esa puerta de una vez por todas como había hecho con los otros? Porque, si soy completamente honesta conmigo misma, él estaba llenando un vacío. Un vacío enorme que mi ex esposo había dejado. Mustafa me daba atención, me llenaba de elogios, me hacía sentir vista, deseada, valorada. Cosas que no había sentido en décadas. Había un trauma profundo dentro de mí, un miedo que me carcomía día y noche, el miedo de que nadie más me quisiera. Era una mujer divorciada, con 3 hijos, de 42 años. ¿Quién iba a querer eso? Mi ex esposo me había hecho creer durante años que yo no valía nada, que nadie más me querría, que debía agradecerle por quedarse conmigo a pesar de mis defectos. Y Mustafa llegó diciendo todo lo contrario. Diciendo que yo era hermosa, especial, única. Diciendo que me amaba a pesar de mi edad, a pesar de mis hijos, a pesar de mi pasado. Con el tiempo, con sus insistentes mensajes y sus declaraciones románticas, empecé a ablandarme. Empecé a pensar: ¿y si estoy siendo injusta?
¿Y si este hombre realmente es diferente y yo lo estoy juzgando basándome en mi experiencia con mi ex? ¿Y si me estoy cerrando a la posibilidad de conocer a alguien especial por miedo? Fue así como le di una oportunidad. Le pedí su número de WhatsApp y comenzamos a conversar por ahí. En nuestras conversaciones, él me hacía preguntas que me parecían extrañas. Me preguntaba cómo sería nuestra relación si empezáramos a salir. Yo lo entendía desde mi perspectiva argentina, cómo sería el noviazgo, cómo serían las salidas, las conversaciones, el conocernos. Pero él estaba hablando de sexo. Me preguntó, sin tapujos, si yo preferiría estar arriba o abajo durante el acto sexual. Me quedé en shock, pero al mismo tiempo me reí de lo directo que era. Le pregunté cómo lo hacía él, esperando quizás aprender algo sobre las diferencias culturales. Y entonces me dijo que era virgen. Virgen. Un hombre turco de 27 años, y virgen. Me explicó que en su cultura, muchos hombres permanecían vírgenes hasta el matrimonio, que eso era lo correcto, lo honorable. Yo, en mi ignorancia sobre la cultura islámica, le creí. Pensé que era dulce, inocente, puro. Empecé a ver videos en YouTube sobre relaciones entre mujeres latinoamericanas y hombres turcos. Solo vi la parte bonita, las historias de amor, las bodas, los finales felices. Me dejé llevar por la ilusión de que yo también podría tener mi cuento de hadas, mi final feliz después de tantos años de sufrimiento. Todos los días hablábamos. Varias veces al día. Hacíamos videollamadas cuando él quería. Me llamaba desde su trabajo, mostrándome las máquinas eléctricas que reparaba en la fábrica. A veces paraba de trabajar para conversar conmigo, otras veces me dejaba la cámara encendida mientras él trabajaba, y yo simplemente lo miraba. Hubo ocasiones en que se quedó dormido frente a la cámara porque era madrugada en Turquía y él estaba agotado, pero aún así atendía mis llamadas. Llegamos a dormir con la cámara encendida. Yo me despertaba con el sonido de su despertador al otro lado del mundo. Me sentía conectada con él de una manera que jamás había sentido con mi ex esposo, ni siquiera en los primeros años de nuestro matrimonio. La confianza fue creciendo. Cada día, cada conversación, cada «te amo» que él me decía, era como una droga. Me estaba volviendo adicta a su atención, a sus palabras, a la fantasía que estábamos construyendo juntos. Y entonces comenzó el verdadero juego. Un día, Mustafa llegó con una historia. Me dijo que tenía un problema médico. No podía eyacular, y eso le causaba dolores terribles. Me pidió que lo ayudara. Le dije que fuera al médico, que eso era algo serio que requería atención profesional. Ya fui al médico, me dijo. No pueden hacer nada. Me sugirieron que viera películas con contenido sexual más fuerte, que me estimulara más. Pero no funciona. Me duele mucho, Carmen. ¿No puedes ayudarme? Durante días insistió con esta historia. El dolor, la incomodidad, la necesidad de liberarse. Y siempre terminaba con la misma frase, tú eres mi mujer. Cuando nos encontremos, nos vamos a casar. Entonces, ¿qué tiene de malo que me ayudes ahora? Yo me resistía. Algo dentro de mí gritaba que esto estaba mal, que había algo turbio en todo esto. Pero él era persistente, manipulador. Empezó a describirme cómo sería nuestra primera noche juntos después de casarnos. Cómo me tocaría, cómo me haría el amor, cómo me haría sentir amada y deseada como nunca antes. Mis defensas comenzaron a desmoronarse. Soy una mujer con necesidades, con deseos, con una libido que había estado dormida durante años en un matrimonio muerto. Y aquí estaba este hombre joven, apasionado, diciéndome todas las cosas que yo había anhelado escuchar durante décadas. Un día, durante una videollamada, él se mostró completamente desnudo. Y yo no pude resistirme. Me avergüenzo profundamente de admitir esto. Me arrepiento cada día de haber cedido. Le dije que nunca volvería a hacerlo, que había sido un error, un momento de debilidad. Pero el daño ya estaba hecho. Después de eso, algo cambió. Mustafa parecía haber ganado una batalla. Ya no era yo quien tenía el control. Le había dado poder sobre mí, y él lo sabía. Desde ese día en adelante, me llamaba mi esposa. Todo el tiempo. Mi esposa esto, mi esposa aquello. Cuando le preguntaba sobre nosotros, sobre nuestros planes de futuro, sobre cuándo se lo diría a su familia, sus respuestas se volvían vagas, evasivas. Me preguntó si había hablado con sus padres sobre nosotros. Me dijo que su hermana ya sabía, y sus amigos también. Pero cuando insistí sobre sus padres, me explicó que había roto su compromiso 7 meses atrás, y no podía decirle sobre mí todavía porque pensarían que yo era la razón del rompimiento. ¿Compromiso? ¿Había estado comprometido? Me contó que había descubierto que su prometida lo engañaba, y que ella se había casado con otro hombre y estaba embarazada. La historia sonaba dramática, triste, convincente. Yo, siempre tan dispuesta a creer lo mejor de las personas, le creí.
Pero mis dudas empezaron a crecer. Pequeñas cosas que no cuadraban. Su comportamiento se volvió más errático. De repente, su cuenta de Instagram desapareció de mi vista. Cuando revisé desde la cuenta de mi hija, ahí estaba, activo, publicando, viviendo su vida. Me había bloqueado. Le reclamé. Me dijo que fue un error, un problema técnico. Le creí porque quería creerle, porque la alternativa era demasiado dolorosa de aceptar. Sus mensajes disminuyeron. Ya no era el constante "buenos días" de antes. Ya no eran las videollamadas espontáneas. Solo me contactaba cuando quería algo, más contenido sexual, más desnudez, más fotos comprometedoras. Un día me dijo que no le mandara mensajes porque iba a prestarle el celular a su hermano para estudiar. Le hice caso. Pasaron 2, 3 días sin hablar. Pero lo veía conectado en Facebook, activo, claramente usando su teléfono. Cuando finalmente me escribió, le pregunté por qué había estado en línea si supuestamente su hermano tenía el teléfono. Se puso furioso. Me gritó virtualmente, me acusó de no confiar en él, de crear problemas de la nada. ¿Por qué no hiciste lo que te pedí? El celular estaba con mi hermano. Él entró con mi usuario, ¿por qué su hermano usaría su perfil personal de Facebook? No tenía sentido, pero él se negó a explicarme más. Me dijo que no me debía explicaciones, que la mujer que se casara con él debía confiar en él ciegamente. Este ciclo se repitió. Me pedía que no le escribiera por días, yo lo veía activo en línea, él se enojaba cuando le preguntaba. Una y otra vez. Y yo, como una tonta, seguía ahí, aceptando migajas de su atención, rogando por un poco del afecto que me había mostrado al principio. Mi salud mental comenzó a deteriorarse rápidamente. Comencé a tener crisis de ansiedad por primera vez en mi vida. Lloraba sin control, a veces por horas. Mis hijos me miraban preocupados, sin entender qué le pasaba a su madre. Mi trabajo se vio afectado. Cancelaba citas con clientas porque no podía parar de llorar, porque no podía concentrarme en nada más que en revisar mi teléfono cada 5 minutos esperando un mensaje de él. Me cuestionaba constantemente, ¿por qué se comporta así conmigo? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no ve mi valor? ¿Por qué no soy suficiente? Llegué a un punto donde yo misma no me sentía con valor alguno. Si este hombre no me quería, pensaba, entonces realmente no debía valer nada. El ciclo continuó durante 8 meses. 8 meses de bloquearte y desbloquearte. 8 meses de "te amo", seguidos de días de silencio absoluto. 8 meses de promesas de matrimonio intercaladas con demandas de más contenido sexual. 8 meses de destrucción mental sistemática. Cuando me negaba a enviarle fotos o videos explícitos, me bloqueaba. Cuando finalmente cedía, me desbloqueaba y me trataba con cariño por unos días. Era un juego macabro de recompensa y castigo, y yo estaba atrapada en él como una rata de laboratorio. Hice lo impensable, creé un perfil falso en Facebook. Una tal Teresa Cristina. Lo agregué, y él aceptó mi solicitud de inmediato. Empezamos a hablar. Me coqueteó, me pidió videollamadas, insinuó que quería tener sexo virtual conmigo. Con Teresa Cristina. Mientras tanto, a mí, Carmen, su supuesta esposa, me había bloqueado. Una amiga también lo agregó. Él aceptó. Conversaron por 2 días. Él intentó seducirla también, pero ella cortó la comunicación porque no quería hacerme más daño. Le mostré las capturas de pantalla de la conversación entre él y Teresa Cristina. Su respuesta fue escalofriante: sabía que eras tú. Por eso hablé de esa manera. ¿Qué clase de lógica era esa? Coquetear con quien él pensaba que era yo usando otro perfil para, ¿qué? ¿Castigarme? ¿Humillarme más? Me bloqueó completamente. WhatsApp, Facebook, Instagram. De todas las plataformas. Desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Y yo colapsé. Comencé a tener crisis de depresión severa. No quería levantarme de la cama. No quería comer. No quería vivir. Él se había convertido en una adicción, y yo estaba en plena abstinencia. Necesitaba mi dosis diaria de atención, aunque fuera migajas. Necesitaba saber de él, ver su nombre en mi pantalla, escuchar su voz. 3 veces intenté quitarme la vida. 3 veces. La primera vez, junté todas las pastillas que encontré en casa. Las puse sobre la mesa de mi habitación y me las quedé mirando durante horas. Mis hijos dormían en el cuarto de al lado. Pensé en ellos, en lo que sería para ellos encontrarme muerta, y no pude hacerlo. La segunda vez, fui más lejos. Tomé algunas pastillas, suficientes para sentirme mareada, confundida. Pero en el último momento, vomité. Mi cuerpo rechazó lo que mi mente quería hacer. La tercera vez llegué más cerca que nunca. Fue en ese momento del baño, con el frío del azulejo contra mi espalda. Había tomado una cantidad considerable de medicamentos.
Estaba lista para irme. Pero mi hijo menor tocó la puerta. Mamá, ¿estás bien ahí dentro? Su voz. La voz de mi bebé, que ya no era un bebé sino un joven de 16 años, me trajo de vuelta de ese abismo oscuro. Vomité de nuevo. Le abrí la puerta. Y me derrumbé en sus brazos, llorando como nunca había llorado en mi vida. Me llevaron a la emergencia del hospital psiquiátrico. Allí, una psicóloga me evaluó. Me diagnosticaron con depresión severa y crisis de ansiedad. Comencé terapia semanal, pero en la cuarta sesión, mi psicóloga me dijo con mucha seriedad: Carmen, necesitas ver a un psiquiatra. Esto está más allá de lo que la terapia conversacional puede manejar sola. Un psiquiatra. Medicamentos para la depresión. Cosas que yo había rechazado toda mi vida porque las veía como signos de debilidad, de fracaso. Pero ya no podía más. Acepté. Me recetaron antidepresivos. Los primeros días fueron horribles. Los efectos secundarios me hacían sentir como un zombi. Pero después de un par de semanas, algo cambió. Las crisis de llanto disminuyeron. Podía levantarme de la cama. Podía ir a trabajar. Podía fingir normalidad, aunque por dentro seguía destrozada. Durante todo este tiempo, Mustafa seguía apareciendo y desapareciendo de mi vida como un fantasma. Me bloqueaba, me desbloqueaba. Me buscaba cuando quería algo, desaparecía cuando yo exigía respuestas. En la víspera de Año Nuevo, me envió un mensaje: «Feliz Año Nuevo, Carmen, ¿feliz Año Nuevo?». Después de meses de haberme bloqueado, de haberme ignorado, de haberme destruido sistemáticamente, me mandaba un simple «Feliz Año Nuevo». No respondí de inmediato. 3 días después, le mandé las capturas de pantalla de su conversación con mi amiga. Le dije: «Sé que no era yo quien te interesaba. Sé que hablabas con otras mujeres de la misma manera que hablabas conmigo». Su respuesta fue brutal: «Sabía que eras tú desde el principio». Y me bloqueó otra vez. Completamente. De todas las plataformas. Como si yo fuera la culpable, la acosadora, la problemática. Caí en una depresión aún más profunda. El psiquiatra tuvo que aumentar la dosis de mis medicamentos. Agregó 2 más para controlar la ansiedad y los ataques de pánico. Me diagnosticaron oficialmente con trastorno límite de la personalidad. Yo, Carmen, una mujer que siempre se había considerado fuerte, capaz, resistente, ahora necesitaba 3 medicamentos diferentes solo para poder funcionar día a día. La vergüenza era abrumadora. Pero al mismo tiempo, los medicamentos me salvaron la vida. Sin ellos, no estaría aquí contando esta historia. Pasaron meses. Lentamente, con terapia y medicación, empecé a recuperar pedazos de mí misma. No era la misma Carmen de antes, eso lo sabía. Había cicatrices profundas. Pero estaba viva. Estaba funcionando. Estaba, poco a poco, sanando. Y entonces, como siempre, él volvió. Diciembre de 2022. 1 año y medio después del primer mensaje de Mustafa. Me llegó una solicitud de amistad en Facebook de una cuenta que no conocía. La acepté sin pensar mucho. Era una mujer turca. Empezamos a conversar, y ella me dijo que era la hermana de Mustafa. Mi corazón se aceleró. ¿Su hermana? ¿Por qué su hermana me estaba contactando? Conversamos durante algunos días. Le conté mi historia con Mustafa. Le dije que él me había dicho que nos íbamos a casar, que yo era su esposa, que vendría a Argentina a buscarme. La hermana se mostró sorprendida. Me dijo que Mustafa le había mencionado que hablaba con una mujer argentina, pero nada sobre matrimonio. Le pregunté directamente: ¿tu hermano está casado? ¿Tiene compromiso con alguien? No, me respondió. No está casado. Pero hace poco terminó una relación con una chica de aquí. Sentí una mezcla de alivio y ira. Al menos no estaba casado. Pero, ¿cuántas otras mentiras me había dicho? Entonces sucedió algo que me abrió completamente los ojos. La hermana me escribió: Carmen, ¿te enteraste de lo del terremoto aquí en Turquía? El terremoto. En febrero del 2023, un terremoto devastador había sacudido la región sur de Turquía, justo donde vivía Mustafa. Hatay fue una de las ciudades más afectadas. Miles de personas murieron. Edificios enteros colapsaron. Sí, vi las noticias, le respondí. Fue terrible. ¿Tu familia está bien? Perdimos nuestra casa, me dijo. Mi familia está viviendo en una carpa temporal. Muchos de nuestros vecinos murieron. La ciudad está destruida. Es horrible, Carmen. No sabemos cómo vamos a reconstruir nuestras vidas. Mi corazón se rompió por ella, por su familia, por todas las personas afectadas. Sin pensarlo 2 veces, le dije: ¿cómo puedo ayudar? ¿Necesitan dinero? ¿Alimentos? ¿Medicinas? Cualquier ayuda es bienvenida, me respondió. Honestamente, estamos desesperados.
Organicé una rifa en mi ciudad. Hablé con mis clientas, con mis amigos, con la gente de mi barrio. Les conté sobre la situación en Turquía, sobre esta familia que lo había perdido todo. La gente fue generosa. En 2 semanas, había recaudado una cantidad considerable de dinero. Le escribí a la hermana: tengo dinero para mandarles. ¿Cómo lo hacemos? ¿Puedo enviarte transferencia bancaria? Sí, por favor. Cualquier cosa ayuda. Muchas gracias, Carmen. Eres un ángel. Le envié el dinero. Todo lo que había recaudado. Cada peso que la gente de mi comunidad había donado confiando en que iría a una familia necesitada. Y entonces, hice la pregunta que debía haber hecho desde el principio: ¿tus padres saben sobre mí? ¿Saben sobre la relación entre tu hermano y yo? Silencio. La hermana dejó de responder. Pasó un día, 2 días, una semana. Nada. Desapareció completamente, igual que su hermano. Empecé a atar cabos. Revisé las fotos del perfil de Mustafa en Instagram. Fotos recientes. Su apartamento seguía en pie. No había señales de destrucción. No había carpas temporales. No había escombros. Todo estaba perfectamente normal. La verdad me golpeó como un camión: me habían estafado. No sé si esa mujer realmente era su hermana o era él mismo usando un perfil falso. No sé si alguna vez vivieron en Hatay o si todo era mentira. Lo único que sé es que yo, en mi infinita necesidad de sentirme útil, de sentirme conectada de alguna manera con él aunque fuera a través de su familia, había caído en otra trampa. Había tomado el dinero que gente trabajadora y de buen corazón había donado para ayudar a víctimas de un desastre natural, y lo había enviado directamente a las manos de un estafador. La vergüenza fue insoportable. ¿Cómo le iba a decir a la gente que me había confiado su dinero que probablemente había terminado en las manos equivocadas? No podía. No tuve el valor. Me tragué esa verdad como veneno. Pero esa fue, paradójicamente, la gota que derramó el vaso. Esa estafa final, ese abuso de mi bondad y de la generosidad de mi comunidad, me hizo finalmente ver con claridad lo que debería haber visto desde el principio: Mustafa nunca me amó. Nunca tuvo intención de casarse conmigo. Nunca fui su esposa, ni su novia, ni siquiera su amiga. Fui su víctima. Fui un medio para obtener contenido sexual, entretenimiento, distracción. Y al final, dinero. Esa realización me destrozó y me liberó al mismo tiempo. Si has llegado hasta aquí, quiero pedirte nuevamente que dejes tu like, te suscribas y compartas este video. Especialmente compártelo si conoces a alguna mujer que esté hablando con hombres por internet, especialmente hombres de otros países. En los comentarios, cuéntame: ¿conoces a alguien que haya pasado por algo similar? ¿Tú misma has experimentado este tipo de manipulación? Tu historia puede ayudar a salvar a otra mujer. No tengas vergüenza. Aquí estamos para apoyarnos. Después de esa última estafa, tuve que tomar una decisión. Podía seguir hundiéndome en este pozo sin fondo de vergüenza, dolor y autodestrucción, o podía empezar a pelear por mi vida, por mi cordura, por mi futuro y el de mis hijos. Elegí pelear. El primer paso fue el más difícil: bloqueé a Mustafa de absolutamente todas las plataformas. No solo lo bloqueé, sino que eliminé las aplicaciones donde nos habíamos comunicado durante meses. Borré todas nuestras conversaciones. Cada captura de pantalla, cada foto que me había enviado, cada mensaje que había guardado como si fueran cartas de amor. Todo. Lo eliminé todo. Lloré mientras lo hacía. Porque a pesar de todo, a pesar de saber racionalmente que él era un manipulador, un mentiroso, un estafador, mi corazón adicto todavía lo extrañaba. Todavía anhelaba ese primer mes de atención constante, de palabras bonitas, de sentirme deseada. Pero mi mente, finalmente medicada y estabilizada, sabía la verdad: ese primer mes fue el anzuelo. El resto fue la tortura. Aumenté mis sesiones de terapia a 2 veces por semana. Empecé a ser completamente honesta con mi terapeuta, sin ocultar los detalles humillantes, sin minimizar mi responsabilidad en todo lo que había pasado. Le conté sobre los nudes, sobre las videollamadas sexuales, sobre cómo había mentido a mis hijos sobre por qué pasaba tanto tiempo en mi teléfono, sobre cómo había descuidado mi trabajo, mis responsabilidades, mi salud. Mi terapeuta me explicó algo crucial: yo no había sido simplemente tonta o desesperada, como me acusaba a mí misma constantemente. Había sido víctima de una técnica de manipulación muy sofisticada llamada love bombing, seguida de intermittent reinforcement. El love bombing fue ese primer mes de atención abrumadora, declaraciones de amor prematuras, promesas grandiosas de futuro juntos. Es como inyectar heroína pura directamente en las venas de alguien que está emocionalmente hambriento. El subidón es intenso, adictivo. Y luego viene el intermittent reinforcement: retiras esa atención de manera impredecible. A veces la das, a veces no.
Esto crea una adicción aún más fuerte que si la atención fuera constante. Es lo mismo que hacen las máquinas tragamonedas en los casinos. La recompensa impredecible mantiene a la gente enganchada, siempre esperando el próximo premio. Mustafa, consciente o inconscientemente, había aplicado estas técnicas a la perfección. Y yo, vulnerable después de un divorcio traumático, con baja autoestima, sin experiencia en el mundo del dating moderno, había caído completamente en la trampa. Entender esto no eliminó mi culpa, pero la transformó. Ya no me veía como simplemente estúpida. Me veía como lo que era, una víctima de abuso psicológico. El segundo paso fue enfrentar a mis hijos. Una tarde, después de que ambos llegaron de la escuela, los senté en la sala y les dije, necesito hablar con ustedes sobre algo serio. Vi el miedo en sus ojos. Probablemente pensaron que estaba enferma, que había malas noticias médicas, algo así. Durante el último año, comencé, con la voz quebrándose, he estado comportándome de manera extraña. Sé que lo notaron. Sé que me vieron llorar, que vieron cómo descuidé el negocio, cómo me encerraba en mi habitación con el teléfono durante horas. Y merecen saber la verdad. Les conté una versión editada de la historia. No les di los detalles más sórdidos, pero les expliqué lo esencial. Había conocido a alguien por internet, había desarrollado sentimientos, esa persona me había manipulado y lastimado, y yo había caído en una depresión severa como resultado. Mi hija, la que todavía vivía en casa, me miró con lágrimas en los ojos y me dijo, mamá, pensé que era mi culpa. Pensé que yo estaba haciendo algo mal, que por eso estabas tan triste todo el tiempo. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Mi hija de 17 años había estado cargando con culpa que no era suya, pensando que ella era la razón de mi sufrimiento. No, mi amor, le dije, abrazándola fuerte. Nada de esto es tu culpa. Nada. Esto fue mi error, mi responsabilidad. Ustedes son lo mejor de mi vida. Ustedes son la razón por la que sigo aquí, por la que decidí pelear. Mi hijo, más pragmático, me preguntó, ¿este hombre sabe dónde vivimos? ¿Tenemos que preocuparnos por nuestra seguridad? Fue una pregunta inteligente que me hizo dar cuenta de algo. En un año de conversaciones con Mustafa, nunca le había dado mi dirección exacta. Le había dicho la ciudad, pero no más que eso. Algo dentro de mí, algún instinto de supervivencia, me había protegido de darle esa información. No, le aseguré. No sabe nuestra dirección. Y ya no tiene manera de contactarme. Lo bloqueé de todo. Bien, dijo él. Y si lo desbloqueas, te voy a quitar el teléfono yo mismo. Me hizo sonreír a través de las lágrimas. Mi hijo de 16 años, tratando de protegerme, de cuidarme, cuando se suponía que yo debería ser la que los protegía a ellos. Esa conversación, aunque dolorosa, fue sanadora. Por primera vez en un año, sentí que no estaba sola en esto. Mis hijos sabían. No me juzgaron. Me apoyaron. El tercer paso fue reconectar con mis amigas. Durante todo el año del calvario con Mustafa, me había aislado de mis amistades. No respondía a mensajes, cancelaba planes, me encerraba en mi mundo de fantasía y dolor. Llamé a mi mejor amiga, Claudia, y le pedí que nos viéramos. Fuimos a tomar café, y ahí, en ese pequeño café del barrio que habíamos frecuentado durante años, le conté todo. Todo. Las lágrimas, el contenido sexual, los intentos de suicidio, la estafa del dinero. No omití nada porque sabía que necesitaba decir estas cosas en voz alta, admitirlas, sacarlas de dentro de mí donde se habían estado pudriendo como secretos tóxicos. Claudia me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, esperaba juicio, decepción, tal vez incluso disgusto. En cambio, ella tomó mi mano y me dijo, Carmen, gracias por confiar en mí. Sé lo difícil que debe haber sido contarme todo esto. ¿No piensas que soy una idiota?, le pregunté. Pienso que eres humana, me respondió. Pienso que pasaste por un infierno en tu matrimonio, que estabas vulnerable, y que alguien se aprovechó de eso. ¿Cometiste errores? Sí. ¿Te hace eso una mala persona? No. Te hace alguien que está aprendiendo, creciendo, sanando. Esas palabras me sostuvieron en los días siguientes. Porque sanar no fue, ni es, un proceso lineal. Hubo días buenos donde me sentía fuerte, empoderada, libre. Y hubo días malos donde quería revisar si él me había desbloqueado, donde me tentaba crear otro perfil falso solo para ver qué estaba haciendo, con quién estaba hablando. Pero cada vez que sentía esa tentación, hacía lo que mi terapeuta me había enseñado, llamaba a alguien. A Claudia, a mi hermana, a mi terapeuta de emergencia. Les decía, estoy teniendo un mal día. Necesito que me recuerden por qué bloqueé a Mustafa. Y ellas me lo recordaban. Me leían las notas que yo misma había escrito durante las sesiones de terapia, detallando cada abuso, cada manipulación, cada mentira.
Me forzaban a recordar no el primer mes de amor, sino los 11 meses siguientes de tortura psicológica. El cuarto paso fue reconstruir mi negocio. Durante el año con Mustafa, había perdido muchas clientas. Había cancelado citas en el último minuto, había hecho trabajos mediocres porque mi mente estaba en otro lugar, había estado ausente incluso cuando estaba físicamente presente. Empecé a contactar a mis clientas antiguas. No les di excusas elaboradas. Simplemente les dije, pasé por una situación personal muy difícil el año pasado. Sé que no estuve a la altura de mis estándares profesionales, y lo lamento profundamente. Si me dan otra oportunidad, les prometo que no las decepcionaré. Algunas volvieron. Otras no y estaba bien. Era el precio que tenía que pagar por haber descuidado mi responsabilidad. Empecé a trabajar con más dedicación que nunca. No solo para recuperar ingresos, sino porque el trabajo se convirtió en mi terapia adicional. Cuando estaba concentrada en hacer un tratamiento facial perfecto, en mezclar exactamente las proporciones correctas de productos, en conversar con mis clientas sobre sus vidas, no tenía espacio mental para pensar en Mustafa. Poco a poco, mi clientela volvió a crecer. Las recomendaciones empezaron a llegar otra vez. Mi salón, que había estado prácticamente vacío durante meses, comenzó a llenarse de nuevo. El quinto paso, y tal vez el más importante, fue perdonarme a mí misma. Este fue, y sigue siendo, el paso más difícil. Porque es fácil perdonar a otros. Incluso puedo encontrar cierta comprensión para Mustafa, entendiendo que probablemente él también está dañado de alguna manera, que probablemente hace esto con múltiples mujeres porque tiene sus propios problemas. Pero perdonarme a mí misma por haber sido tan tonta, por haber caído tan fácilmente, por haber puesto en riesgo mi vida y la estabilidad de mis hijos por un hombre que nunca fue real, eso es mucho más difícil. Mi terapeuta me dio un ejercicio. Me pidió que escribiera una carta a la Carmen de hace un año, la Carmen que estaba a punto de responder ese primer mensaje de Mustafa. Escribí, querida Carmen, sé que estás sola. Sé que te duele. Sé que tu ex esposo te hizo sentir fea, vieja, sin valor durante tantos años que ahora realmente lo crees. Sé que cuando este hombre joven y aparentemente interesado te escriba, vas a sentir que tal vez, solo tal vez, todavía hay esperanza para ti, todavía hay amor en tu futuro. Quiero decirte que todo eso es verdad. Todavía hay esperanza. Todavía hay amor esperándote. Pero no de este hombre. Este hombre va a lastimarte de maneras que no puedes imaginar ahora. Va a tomar tu vulnerabilidad y usarla como arma contra ti. Va a hacerte sentir amada y luego te va a castigar por necesitar ese amor. Va a destruir tu autoestima aún más de lo que ya está destruida. Pero sobreviviste. Estoy aquí, escribiéndote desde el futuro, y sobreviviste. Y no solo sobreviviste, sino que estás aprendiendo. Estás creciendo. Estás convirtiéndote en alguien más fuerte, más sabia, más compasiva contigo misma. Así que si pudiera darte un consejo, sería este: no respondas ese mensaje. Bloquéalo inmediatamente. Invierte toda esa energía que vas a gastar en él durante el próximo año, inviértela en ti misma. En terapia. En reconstruir tu autoestima. En aprender a estar sola sin sentirte sola. Pero sé que no vas a escucharme. Sé que vas a responder ese mensaje de todos modos. ¿Por qué necesitas aprender esta lección de la manera difícil? Así que lo único que puedo decirte es, cuando todo se desmorone, cuando estés en el piso de ese baño con ese frasco de pastillas, recuerda que tus hijos están del otro lado de esa puerta. Recuerda que tu historia no termina aquí. Recuerda que el dolor, por insoportable que parezca, es temporal. Y algún día, vas a estar lo suficientemente sanada como para escribir esta carta. Lo suficientemente fuerte como para contarle tu historia a otras mujeres. Lo suficientemente sabia como para perdonarte por haber sido humana. Te quiero. Perdóname por lo que estás a punto de pasar. Y gracias por sobrevivir. Con amor, Carmen del futuro. Lloré tanto escribiendo esa carta. Y luego la leí en voz alta en mi sesión de terapia. Y lloré otra vez. Pero esta vez, las lágrimas fueron diferentes. Fueron de compasión hacia mí misma, de perdón, de aceptación. Ahora, casi 2 años después de ese primer mensaje de Mustafa, estoy en un lugar completamente diferente. ¿Sigo tomando medicamentos? Sí. Y probablemente los tomaré por mucho tiempo más. Y está bien. Son mi apoyo, mi red de seguridad, mi manera de mantenerme estable mientras continúo sanando. ¿Sigo yendo a terapia? Sí. 1 vez por semana ahora, en lugar de 2. Y está bien también. He aprendido que pedir ayuda no es debilidad, es fortaleza. ¿He vuelto a intentar tener una relación? No. Y no lo haré por un buen tiempo. Porque aprendí que necesito estar bien conmigo misma antes de poder estar bien con alguien más. Necesito reconstruir mi autoestima, mi sentido de valor propio, mi capacidad de establecer límites saludables.
¿Alguna vez pienso en Mustafa? Sí. No voy a mentir. A veces me pregunto qué estará haciendo, si sigue haciendo lo mismo con otras mujeres. Pero esos pensamientos ya no me consumen. Los reconozco, los dejo pasar, y sigo adelante con mi día. He bloqueado definitivamente todo contacto con él. No hay vuelta atrás. No hay, quizás algún día. No hay, tal vez si él cambiara. Porque he aceptado una verdad fundamental, él no va a cambiar. Y aunque cambiara, ya no es mi problema. Lo que es mi problema, mi responsabilidad, mi enfoque ahora, es yo. Mi sanación. Mi crecimiento. Mis hijos. Mi negocio. Mi vida. He establecido nuevas reglas para mí misma sobre las interacciones en línea. No acepto solicitudes de amistad de hombres que no conozco en persona. No entro en conversaciones privadas con extraños. Y si alguna vez siento esa oleada familiar de emoción porque alguien me está dando atención, me detengo y me pregunto, ¿por qué necesito esta atención? ¿Qué vacío estoy tratando de llenar? He aprendido que el amor verdadero no llega después de 5 días. No llega acompañado de demandas de desnudez. No bloquea y desbloquea como un juego. No requiere que sacrifiques tu dignidad, tu salud mental, tu estabilidad. El amor verdadero es paciente. Es consistente. Es respetuoso. Es edificante. Y si alguna vez vuelvo a estar en una relación, será con alguien que demuestre esas cualidades. No con palabras bonitas dichas prematuramente, sino con acciones consistentes a lo largo del tiempo. También he tenido que hacer las paces con la estafa del dinero. Eventualmente, confesé a las personas que habían donado para las víctimas del terremoto, que probablemente su dinero no llegó a donde debía llegar. Algunas personas se enojaron. Otras fueron comprensivas. Ofrecí devolver el dinero con lo que podía, trabajando horas extra durante meses. No a todos les devolví todo, pero hice lo mejor que pude. Esa experiencia me enseñó algo valioso: la transparencia, aunque dolorosa, es liberadora. Cargar con el secreto de esa estafa era como llevar una piedra enorme sobre mis hombros. Confesar, disculparme, hacer reparaciones hasta donde me fue posible, eso me permitió empezar a soltar esa piedra. Mis hijos también han sanado. Al principio, estaban asustados por mí, preocupados de que pudiera recaer, de que pudiera intentar hacerme daño otra vez. Pero con el tiempo, al verme levantarme cada mañana, tomar mis medicamentos, ir a terapia, trabajar, reír otra vez, cocinar para ellos, preguntarles sobre sus días, empezaron a confiar en que su mamá había vuelto. Mi hija ahora está en la universidad. Estudia psicología, irónicamente. Me dice que mi experiencia la inspiró a querer ayudar a otras personas que están luchando con problemas de salud mental. Estoy inmensamente orgullosa de ella. Mi hijo está en su último año de secundaria. Es más protector conmigo ahora, más atento. A veces lo veo mirándome cuando piensa que no me doy cuenta, como verificando que realmente estoy bien. Y yo le sonrío y le aseguro, estoy bien, mi amor. De verdad. Y la mayor parte del tiempo, es verdad. Estoy bien. No perfecta. No completamente sanada. Pero bien. Funcionando. Viviendo. Creciendo. ¿Qué aprendí de todo esto? Muchas cosas. Aprendí que la soledad después de una relación tóxica puede hacernos vulnerables a más toxicidad si no la procesamos adecuadamente. Aprendí que hay depredadores en línea que pueden detectar esa vulnerabilidad como tiburones detectan sangre en el agua. Aprendí que las promesas rápidas de amor son señales de alarma, no señales de romanticismo. Aprendí que la consistencia es más importante que la intensidad en las relaciones saludables. Aprendí que no puedo basar mi valor propio en si alguien más me desea o no. Aprendí que pedir ayuda profesional no es admitir derrota, es elegir pelear por tu vida. Aprendí que los medicamentos para la salud mental no son una muleta o una debilidad, son herramientas médicas necesarias, igual que la insulina para un diabético. Aprendí que mis hijos son más resilientes de lo que pensaba, pero también que merecen una madre que esté presente, no perdida en fantasías virtuales. Aprendí que puedo perdonarme por cometer errores sin minimizar las consecuencias de esos errores. Y más importante que todo, aprendí que sobrevivir no es suficiente. Quiero prosperar. Quiero vivir plenamente. Quiero construir una vida que no necesite escapismos, porque la realidad es suficientemente buena. Hoy, cuando miro hacia atrás a esa mujer que estaba tirada en el piso del baño con un frasco de pastillas vacío, siento una compasión inmensa por ella. Era una mujer rota, perdida, desesperada. Pero también era una mujer que estaba peleando de la única manera que sabía en ese momento. Y hoy, esa misma mujer está aquí, contándote su historia. No con vergüenza, sino con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, alguien que está pasando por algo similar pueda ver un reflejo de sí misma en mi experiencia y elegir un camino diferente. Si eres esa persona, si estás hablando con alguien en línea que te hace sentir increíble un día y miserable al siguiente,
si has enviado fotos o videos que no querías enviar, si estás mintiendo a tu familia sobre cuánto tiempo pasas en el teléfono, si has pensado en hacerte daño por alguien que nunca has conocido en persona. Por favor, escúchame. Bloquéalo. Ahora. No mañana. No después de una última conversación. Ahora. Busca ayuda. Habla con un terapeuta, con un psiquiatra si es necesario. No hay vergüenza en eso. La vergüenza debería ser de los manipuladores, no de las víctimas. Cuéntale a alguien. A un amigo, a un familiar, a alguien de confianza. Saca esos secretos tóxicos al exterior donde puedan ser procesados y sanados. Y por favor, recuerda tu valor. No el valor que esa persona te asigna basándose en si obedeces o no. Tu valor intrínseco como ser humano, como madre, como hija, como amiga, como trabajadora, como persona. Ese valor existe independientemente de si alguien al otro lado del mundo te escribe buenos días o no. Durante este último año de recuperación, tomé una decisión importante. Cancelé todos mis planes de emigrar. Portugal, Italia, Turquía, todos esos sueños de escapar a otro país se evaporaron. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que estaba huyendo. Huyendo de un matrimonio fallido, huyendo de una situación económica difícil, huyendo de mí misma. Y lo que sea de lo que estés huyendo siempre te alcanza, no importa a qué país te mudes. Así que en lugar de huir, decidí quedarme. Quedarme y hacer el trabajo duro de reconstruir mi vida aquí, en mi ciudad, con mis hijos, en mi salón de estética. ¿Es glamoroso? No. ¿Es fácil? Definitivamente no. Pero es real. Es mío. Y es suficiente. Mi salón ahora está prosperando otra vez. Tengo clientas regulares que confían en mí, que vienen no solo por los tratamientos sino también por la conversación, por el espacio seguro que he creado. Varias de mis clientas me han confiado que ellas también han pasado por situaciones similares. Una me contó sobre un novio de Nigeria que le pidió dinero para una emergencia médica. Otra me habló de un empresario de Dubái que resultó ser un conductor de taxi con esposa e hijos. Nos hemos convertido en una especie de grupo de apoyo informal, compartiendo nuestras historias, riéndonos de nuestra ingenuidad colectiva, pero también reconociendo el dolor real que estas experiencias causaron. He empezado a usar mi historia para ayudar a otras. Cuando veo a alguna conocida o clienta que está perdida en su teléfono, con esa mirada soñadora y ausente que yo tenía, le pregunto gentilmente, ¿estás hablando con alguien especial? Y si su respuesta tiene alguna de las señales de alarma que yo ignoré, comparto mi historia. No para asustarla, sino para informarla. Para que tome decisiones desde un lugar de conocimiento, no de ignorancia. Algunas me escuchan. Otras, como yo hubiera hecho en ese entonces, sonríen educadamente y piensan que su situación es diferente, que su hombre es real, que a ellas no les pasará lo mismo. Y está bien. Cada persona tiene que hacer su propio camino, aprender sus propias lecciones. Pero al menos ahora tienen información. Al menos ahora saben que no están solas si las cosas salen mal. También he sido más abierta con mis hijos sobre salud mental, sobre relaciones saludables, sobre las realidades de las interacciones en línea. Les he enseñado sobre señales de alarma en relaciones, love bombing, gaslighting, intermittent reinforcement. Les he explicado que el amor verdadero se construye con el tiempo, no se declara en 5 días. Mi hija me agradeció por estas conversaciones. Me dijo que una vez un chico en su universidad empezó a usar exactamente las mismas tácticas que Mustafa usó conmigo, y ella pudo identificarlo inmediatamente y alejarse. Si no me hubieras contado tu historia, mamá, me dijo, tal vez hubiera caído en lo mismo. Esas palabras hicieron que todo valiera la pena. Todo el dolor, toda la vergüenza, todo el sufrimiento, si sirvió para proteger a mi hija de pasar por lo mismo, entonces tuvo un propósito. Hoy es un día normal. Me levanté, tomé mis medicamentos con el desayuno. Llevé a mi hijo a la escuela. Abrí mi salón. Atendí a 4 clientas. Preparé la cena para mis hijos. Les pregunté sobre sus días. Nos reímos juntos viendo una película. Un día completamente normal, sin drama, sin lágrimas, sin crisis. Y ese día normal es hermoso. Es precioso. Es exactamente lo que necesito y quiero. ¿Voy a tener una relación romántica en el futuro? Tal vez. Tal vez no y honestamente, estoy bien con ambas posibilidades. Porque finalmente he aprendido algo que debía haber sabido desde el principio, no necesito a alguien más para completarme. Ya estoy completa. Tengo mis hijos, mi trabajo, mis amistades, mi salud que estoy reconstruyendo día a día. Tengo metas, expandir mi salón, tal vez contratar a una asistenta, quizás ofrecer nuevos tratamientos. Tengo intereses, he vuelto a leer, algo que no hacía desde antes de casarme. He empezado a caminar por las mañanas, cuidando mi salud física además de la mental. Tengo una vida. Una vida real,
tangible, con problemas reales y alegrías reales. No una fantasía viviendo en mi teléfono, esperando la validación de alguien que está a miles de kilómetros de distancia y que probablemente ni siquiera recuerda mi nombre. Si pudiera volver atrás y cambiar algo, ¿lo haría? Esa es una pregunta complicada. Por supuesto que quisiera haberme ahorrado el dolor, el sufrimiento, las crisis de pánico, los intentos de suicidio. Quisiera no haber descuidado a mis hijos, mi trabajo, mi salud. Pero también reconozco que esta experiencia me cambió. Me hizo más fuerte en lugares donde era débil. Me enseñó sobre mí misma de maneras que tal vez no hubiera aprendido de otra forma. Me forzó a buscar ayuda profesional que honestamente necesitaba desde mucho antes de conocer a Mustafa. Así que tal vez no cambiaría nada. Tal vez todo esto fue necesario para convertirme en la mujer que soy hoy. Una última cosa que quiero decirte, a ti que estás viendo esto hasta el final, si estás pasando por algo similar, si sientes que no puedes salir de eso, si sientes que ese hombre, o esa mujer, en tu teléfono es lo único que te hace sentir viva. Por favor, busca ayuda. No mañana. No la próxima semana. Hoy. Llama a una línea de ayuda. Busca un terapeuta. Habla con alguien de confianza. Sal de esa relación virtual que te está consumiendo. Porque hay vida más allá de esa pantalla. Hay amor real esperándote, pero primero tienes que amarte lo suficiente a ti misma para alejarte de lo que te está destruyendo. Tú vales más que esas migajas de atención. Vales más que esas promesas vacías. Vales más que ese ciclo de recompensa y castigo que te mantiene enganchada. Vales más. Punto. Y si nadie más te lo ha dicho hoy, yo te lo digo, eres valiosa, eres digna de amor real y saludable, y tienes la fuerza para salir de esto. Lo sé porque yo lo hice. Y si yo pude, tú también puedes. Ese frío del azulejo del baño contra mi espalda ya no es mi realidad. Ahora mi realidad es el calor del abrazo de mis hijos, la satisfacción de un día de trabajo bien hecho, la paz de una noche sin lágrimas. Y esa es una realidad por la que vale la pena vivir. Esa es una realidad por la que vale la pena pelear. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ayudó de alguna manera, si te hizo reflexionar, si te salvó de cometer los mismos errores que yo cometí, entonces cada palabra que compartí valió la pena. Cuídate. Ámate. Respétate. Y nunca, nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Porque tú, al igual que yo, eres suficiente.